Ahora sí pueden sacar el pecho en los semáforos y mirar por debajo a la TBS 125 Raider. En el video anterior ya les había soltado la primicia sobre el lanzamiento de la nueva moto, la Extreme 125R o Home 125R, y es por eso que aquí les dejo las 10 razones para gastar tu dinero y una razón bastante importante para no lanzarse de cabeza a comprar esta moto, la Extreme 125R. Número 1. Su diseño. Esta nueva moto, la Home 125R, tiene un diseño que te va a flipar, como dicen los españoles. Contamos con un asiento dividido para darle ese toque deportivo, un tanque musculoso, un faro imponente. No me interesa quién se lo hayan copiado. En términos generales, esta moto es una berraquera visualmente. Vamos a ver qué opinan los amantes de la TBS Raider. Número 2. Su recepción en el mercado. Esta Home 125R ya le está diciendo a las otras motos 125, quítese de ahí que llegó mamá, y es que causó buena impresión y recibimiento en su lanzamiento gracias a sus cualidades, diseño y precio. Número 3. Cualidades. En esta nueva moto encontraremos unas cualidades que te harán pensar como cuando ves una torta de chocolate en plena dieta. Primero que todo, su iluminación es completamente LED, cuenta con luces estacionarias, trae un tablero digital con indicador de marchas para que nunca pierdas el ritmo, la llanta trasera es más ancha que la autoestima de un superhéroe, 120 de ancho, y claro, no falta el genio que pregunta que si le sirve una 140. Adelante 90-90-17, nada mal, y para mantener la fiesta bajo control viene con una monosuspensión de la marca Showa ajustable en precarga. Adelante una suspensión convencional de 37 milímetros, aunque algunos van a pensar que Hiro podría haberla sacado del estadio con unas barras invertidas, pero no fue el caso y mucho más por temas de costos. El peso de esta nueva moto, 136 kilos con todos sus líquidos. Me parece que es una moto pesada comparada a la competencia, pero al menos digamos que le da un poco más de estabilidad. La altura del asiento, 794 milímetros, más alta que la TBS 125 Raider. Número 4. Frenos. En esta nueva moto, la Extreme 125R, llegan dos versiones y voy a basarme en lo que dice en la página oficial de Hiro y en lo que se vio en su lanzamiento. Primero tenemos la variante con freno de disco delantero y sistema de frenos combinados. La segunda variante, la que dejó a muchos con la boca abierta, es la que incorpora ABS en la llanta delantera. Ahí está marcando la diferencia con otras motos de 125 centímetros cúbicos. Y ojo, en ambos casos el freno trasero es de tambor. En ninguna parte se menciona ni se ve un disco en la parte trasera. Número 5. Economía de combustible. En esta nueva moto tenemos una capacidad de 10 litros y la marca declara un impresionante consumo de 66 kilómetros por litro, unos 249 kilómetros por galón. Eso dice en el papel. Normalmente es bajo condiciones controladas. No se especifica su relación de compresión ni el tipo de gasolina, pero lo más seguro es que utilice gasolina corriente. Número 6. Colores. Los colores de la nueva Home 125R, sin importar la variante, tenemos 3 colores. Se los digo en español, como lo traduce Google para no enredarme. Azul cobalto, tormenta de fuego rojo y negro cemental. Oiga esa vaina, negro cemental. Número 7. Su motor. Pero antes los invito a suscribirse a este canal. Es gratis, como las muestras en el supermercado. Ayúdenme a pegar ese salto a los 100.000 suscriptores en YouTube este año, muchachos. Y en esta nueva moto, la Extreme 125R de Hiro, viene con un motor de 124.7 centímetros cúbicos, 2 válvulas, enfriado por aire, tiene inyección electrónica, la transmisión es de 5 velocidades, tiene arranque eléctrico y de pedal. En cuanto a la potencia, es casi igualita a la Raider 125 de la India. Pero ojo, en Colombia la potencia de la Raider es otra historia para que no se vuelvan locos haciendo comparaciones. Ahí sí, en el torque la Raider tiene un poquito más sin importar el país. La Extreme 125R tiene una potencia de 11.4 caballos de vapor y en términos más sencillos son 11 caballos de fuerza a 8.250 revoluciones. El par motor se planta en 10.5 Nm a 6.000 revoluciones. Su 0 a 60 según la marca es en 5.9 segundos y para los amantes de la velocidad en una 125 la página dice que la velocidad máxima es de 95 km por hora sin forzar el motor, muchachos.
Número 8. Su competencia. Esta nueva moto 125 está lista para pelear mano a mano con la TBS 125 Rider y otros fierros como la Discover 125, la GCX 125R, la YBR 125, entre otras motos de 125 centímetros cúbicos. Número 9. Impuestos y SOAT. En el caso de mi país, gracias a ser una moto de 125 centímetros cúbicos, el seguro obligatorio es más barato. En caso de seguir con ese descuento en los próximos años, ya sabemos que una fiesta puede terminar en cualquier momento y además no paga impuesto vehicular a menos que lo cambien más adelante. Número 10. Su precio. Vamos a desentrañar el misterio de los precios y el lanzamiento de esta nueva moto de giro. En la India, esta nueva moto de giro, la Xtreme 125R o Hon 125R, salió al ruedo con un precio de 95.000 rupias con frenos CBS y 99.000 rupias la variante con ABS monocanal. Está un poquitico por debajo de la TBS 125 Rider, pero la diferencia no es mucha que digamos tampoco. Esta belleza comenzará su desfile por los puntos de venta en la India en febrero de este año. Seguro que ya hay gente haciendo fila con el termo y las galletas esperando a que llegue. Ahora vamos con el precio estimado de esta motocicleta. Es como ese amigo que nunca está seguro de que llegue o no a la fiesta, ya que depende de cómo aterrice en Latinoamérica. Lo más probable es que llegue carburada, siguiendo los pasos de la TBS 125 Rider y sin tocar el tema del ABS. Sobre su llegada podríamos estar hablando del año 2025. En todo caso, no creo que supere los 9 millones de pesos y estará más barata que las motos de marcas japonesas. Ahora sí vamos con la razón por la cual no me compraría esta moto. En caso de que llegue a Colombia, así sea en el 2050, es que una moto con un motor totalmente nuevo, lo más prudente es esperar a ver cómo se comporta la moto para no andar por ahí perdiendo el tiempo lidiando con garantías y poniendo caras de mal genio o haciendo publicaciones en redes sociales. Lo mejor es esperar que la moto se aclimate antes que usted le dé la bienvenida al parqueadero o a la sala de su casa. Y de corazón espero que la moto salga buena. Me gusta lo que propone la marca Giro y que no sea de esas historias de amor que empiezan bien y terminan con despecho. Amigos, den su like, eso me ayuda un montón. Compartan este video para que todos se enteren de la nueva moto de Giro y cuéntenme qué opinan de esta Hon 125R o Xtreme 125R, cuánto pagarían por ella, lo leo en los comentarios. Yo me llamo Oscar y nos vemos en otro video. Hasta la próxima, bendiciones.